Nuestra próxima mesa, traducir Asia y sus diásporas desde la escritura. Tenemos 3 destacadas escritoras, poetas acá. Margarita Bustos Castillo, que es poeta, docente, gestora cultural y editora. Soledad Fariña, que es poeta, escritora y profesora. Y Elvira Hernández, que es poeta, filósofa y Premio Nacional de Literatura de este año. Así que hay mucho que hablar. Las 3 escritoras de acá tienen una influencia de Asia. Margarita va a hablar, creo, de la influencia de la cultura Nikkei en una obra de una poeta peruana. La Soledad va a hablar de la influencia del sufismo en su obra, entre otros aspectos. Y la Elvira va a hablar de la relación de Mistral con Asia y también quizá su relación con el confucianismo. Pero me van a sorprender también, quizá no van a hablar de nada de esas cosas. Así que eso, vamos a comenzar. Como habíamos hecho antes, cada ponencia va a ser 5 a 7 minutos y después vamos a entrar en el modo de pregunta-respuesta. Así que no sé quién quiere comenzar. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, porque la verdad es que sorpresivamente me he unido a este grupo. Y es porque leyendo la prosa de Gabriela Mistral encontré de pronto que aparecía Asia de manera particular. Entonces este es como un rastreo. ¿Dónde rastreé esto? En prosa que se recogió el 2002 en un libro que se hizo con el convenio Andrés Bello. Fue hecho en Colombia, 3 tomos, que es un homenaje para Gabriela Mistral, donde se recopila lo que ella escribió en el diario El Tiempo, de Bogotá, y cartas también con escritores colombianos y algunos latinoamericanos. Cada generación histórica tiene su propia aproximación al mundo que lo circunda. La de este siglo está siendo instruida por la globalización intensamente acerca de que todo lo lejano está muy cerca con solo apretar una tecla. Algo que hacemos a diario. Fluyen así ante nosotros grandes cantidades de imágenes, pero menos palabras, que es lo que acá importa. Las imágenes construidas nos remontan a paisajes exóticos y paradisíacos a donde dirigir nuestro descanso y ocio. Con menos decisión, nuestra fantasía. Y con resignación, muchas más horas de pantalla. Asia podría estar en ese destino. Sin embargo, ese mundo oriental en grande se encuentra ya material y culturalmente alojando en nuestra cotidianidad, amparado y requerido por las necesidades y la curiosidad del ser humano. Podemos concluir hoy que la cultura en una sociedad masiva es potenciada por la economía, la que manda e inunda las costumbres con sus mercados, los que seducen aun cuando en la rapidez de los días no alcancemos su completa traducción. Si caminamos por las calles, mucha de la vida de Asia que no alcanzamos a imaginar ya está entre nosotros y se encuentra depositada en distintos objetos callados de manufactura coreana, china, india, vietnamita, indonesia, taiwanesa y más. Asia es un poliedro productivo y cultural que, de poder hablar, estos objetos en su momento harían un pormenorizado relato. El origen de este texto lo ubico en la zona de percepción impresionista, un uso poco aprehensible a primera vista de la palabra Asia. En algunas páginas de Gabriela Mistral
y que me llamaron la atención. No era palabra azarosa caída allí, palabras inintencionadas no suelen encontrarse, dicho con seguridad, en ninguno de sus escritos. Un poco de contexto indica que la poeta funge mientras se desplaza por Europa, entre muchas de sus actividades como columnista del diario El Tiempo de Bogotá. Sus crónicas, cartas y artículos, que reparte al menos por 2 continentes, dan cuenta de la agitación social y política de los trabajadores, además de los resquemores nacionalistas desprendidos y enconados que se han estado acumulando por una década tras la Primera Guerra Mundial. Observa en el escenario europeo la gran ascendencia y expresión del componente racial en la cultura, de manera polarizada, razas superiores e inferiores, que llevaría años después al Holocausto judío. La poeta no analiza esta situación desde lejos, se inmiscuye. La palabra raza se introduce en ella con atracción y repulsión. A diferencia de muchos sudamericanos, no era eurocéntrica, sino que su orgullo estaba puesto en esa gran diversidad de los pueblos originarios de América de los que se sentía parte. Pero no generalizaré. Voy al caso donde la palabra Asia hace su primera aparición a mi lectura. Es un despacho para los colombianos desde París de 1929. La redacción de Gabriela Mistral a un articulillo que circula en el diario monárquico Acción Francesa, donde un panfletista ataca a la poetisa y condesa Ana de Noailles, pero no directamente en sus poemas, sino en el hecho, para él censurable, de que la aristócrata hiciera uso de su belleza de manera impúdica en los poemas. Mistral celebra que exista la belleza de la poetisa en un mundo averrugado y agrega, cito, «Es probable que si la condesa de Noailles fuera una francesa pura, con 4 o 5 capas geológicas de raza gala, Monsieur Benjamin no la vapulease tanto. La condesa es media rumana y medio griega. Ha hecho a los franceses el lindo regalo de un temperamento oriental domiciliado en lengua latina, y en la lengua latina fría, que es la francesa. Trajo su sensualidad de Chipre y la puso como huevo de faisán a madurar bajo la codorniz de la lengua francesa. El don es grande y muchos franceses se lo estiman en profundidad». Cierre de cita. La poeta identifica al grupo opuesto nacionalista como los de la galofilio morbosa, que aceptan que hay belleza en esos versos, pero hay un pero, que entonces parece insalvable. Comilla, le anotan que es cosa traída en galera asiática, mercadería intrusa por lo tanto. Cierre de cita. Y a renglón seguido confirma su apreciación. Cito, sí, hay en la pasta de su estrofa una marca evidente del dedo asiático, fino y viejo. Cierre de cita, para establecer luego un vínculo de parentesco con ella. Vuelvo a citarla. Yo suelo leerla separando en la misma estrofa como 2 labios el verso asiático y el occidental. Tan visible resulta la diferenciación para una que tenga también su Asia en el cuerpo. Cierre de cita. La pregunta es, ¿cuál y de dónde viene el Asia de la Mistral? Nuestra poeta sigue argumentando y regando pistas a migajas. Finaliza su crónica con un párrafo que llama Asiatismo en las costumbres, donde contrapone la visualidad de las vanidades de la mujer oriental en Ana de Noailles con las vanidades de la mujer francesa en la católica y maternal escritora Eugenia de Guerán, a quienes el lenguaje de hoy diríamos que a la primera consideró colorinche en sus apariciones y a la segunda grisácea. A la vez que ella, Mistral, se va poniendo bajo esa piel asiática de manera muy decidida.
En carta a la poeta cubana Dulce María Loinás, página sin fecha ni referencia, excepto la mención del ingreso a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, le dice: Europa parece un continente maldito, pobrecito, y el mundo le debe casi todo, de ella vivimos. Pero tu pobre Gabriela es más Asia que Europa. Te anticipo esta decepción que tendrás tú conmigo, tú europea. Mi impresión es que Asia para la Mistral va siendo palabra tornasolada, con muchos visos, variadas e imperceptibles entradas, a la vez que semejante salida de toda índole. Y es que el contexto xenófobo político europeo le permite a esa palabra crecer en sentido, preñarse de una rica madurez semántica, creando un abanico de alusiones y también de ambigüedades. Recién la vimos en uso y en su complejidad. No obstante, esa palabra había emergido quizás de conocimientos primarios de uso común, adquiridos por la poeta en su formación de maestra normalista, donde Asia representaba la cuna de la civilización. Muchas fuentes arqueológicas, patrones lingüísticos, tesis antropológicas lo habían ido confirmando, y en el día de hoy lo hace la ciencia genética en su rastreo de migración humana por cerca de 20.000 años desde el norte de Asia a la Patagonia. En las apreciaciones geográficas de la poeta, el referente asiático será comentario obligado. Lo hará aun cuando esté hablando del trópico americano, lo que ejecuta en el libro del colombiano Luis Enrique Osorio, donde en el año 1932 pincela: Europa, que no es sino otra península del Asia matriarcal, confirmando Asia como la madre primípara. 3 años después, 1935, cuando el antisemitismo debió ser arrollador en Europa, Mistral escribe su recado para los judíos. Cito algunos párrafos que subrayan ciertas líneas culturales. Comillas. Si se aplican a raspar desde su primer arranque lo oriental en el pensamiento de Europa, la gran matrona se les queda en cueros. Europa mamó de la leona griega, llena de víscera asiática, y después mamó en la loba romana, noble bestia híbrida de la primera. Más tarde ha comido a carrillo ancho cristianismo, alimento oriental si lo hay, y que cuando se desorientaliza queda sin mística alguna, en un puro hueso árido y en unas cales moralísticas de orden policial. Cierre de cita. Y en otros párrafos ahondará en el lugar común asiático indiferenciado, expresando un ruego para que los países de América no tomen el señuelo sucio antisemita. Cito: hay sobre la costa de nuestro continente más carne asiática de lo que no sabemos, y el mestizo americano que lo ignora tiene todo por aprender de su geología íntima. En cuanto a la porción blanca pura de nuestros países, española o italiana, aunque el aporte esté más sumergido, ella contiene la orientalidad suficiente de sangre y cultura orientales. Muchos hacen comenzar el Asia en Grecia, pero otros saben que empieza en Sicilia o en Venecia o en Marruecos. Vuelvo a consignar que Mistral no se encontraba cómoda con la palabra raza, a pesar del uso frecuente. Buscaba que la fiesta de la raza fuera reemplazada por la celebración del idioma. Para enfatizarlo, nombra al continente como Indoamérica en vez de Hispanoamérica. Le parecía que la hispanidad se encontraba ya quebrantada ante la expresión potente de mestizaje y fusión de culturas, y que aquello seguiría en aumento por las migraciones. En tanto, para su estilo, me parece, el prefijo indo le permitía que la palabra Asia siguiera irradiando su orientalidad, principalmente sobre las etnias americanas. Tan es así que en 1927, en un artículo para el suplemento literario El Espectador, titulado Un maestro americano del cuento,
Ventura García Calderón, teje una especial comparación entre la orientalidad del Asia y las indianidades de los Andes, haciendo hincapié en que las narraciones del peruano está viva, comillas, la selva del Marañón, con sus fantasmas incásicos, vagabundos por la meseta, también con el apaciguamiento de la coca, el nirvana cristiano de los Andes. Bueno, he dejado al margen Filipinas, que también toca ella, lo de Indoamérica, que también lo utiliza el peruano Aya de la Torre, y bueno, el Asia, las Indias occidentales, orientales y Colón, todo eso lo he dejado afuera. La generalidad y vastedad de la palabra Asia se fue particularizando y perfilando por la misma poeta del Elqui, pues en un punto fue patente que lo asiático tribal se mezclaba con el cristianismo cruzando el Mediterráneo. No obstante, Mistral ahondó en un pensamiento oriental que había permanecido enraizado en regiones discrepantes y deshermanadas del continente asiático y bogaba hacia Europa en diferentes lanchas interpretativas. Sus lecturas fueron importantes, menciona algunas al pasar, con sutileza, sin mucho bombo, en distintos artículos. Tagore, el persa Omar Khayyam, el indio Sri Aurobindo, entre otros, y con distintas tonalidades emocionales. Así, entreverada en el primer cuarto del siglo europeo, una vez más ensangrentado, reconoce que el poeta bengalí Tagore, un independentista indio, está entre los autores que la sostienen, por tanto se envuelve con él. También de enorme repercusión e influencia para ella fueron sus conversaciones y entrevistas con Romain Rolland, maestro y amigo a quien llamó el abogado de Asia, y al que visitó en el lago Lehmann, Suiza, en 1926. Cuenta Mistral en un artículo para el diario bogotano ciertos detalles del encuentro con el francés, premio Nobel ya, entonces apartado del mundo en ese lugar y absorto en un orientalismo que él sentía como gran proveedor de mística para una sociedad estragada de nihilismo y escepticismos. En ese estado de cosas le afirma a Mistral cierto convencimiento que, comillas, el ritmo espiritual más ardiente viene de China y Japón. Cierre de cita. Para entonces Rolland ya había publicado Vida de Gandhi y trabajaba en Ramakrishna. Pero hay más. En 1933, en sucesivas cartas a Gonzalo Saldumbide, Mistral le habla de su contacto con el budismo y lo bien que esa experiencia de 4 años le ha hecho. En su lectura de los evangelios de Buda no ve diferencia y oposición con el cristianismo. Para ella, Cristo es Oriente. Y sigue. Dice, del cristianismo tomé la ética, del otro, el budismo, la metafísica y la práctica devocional. Le refiere además las interferencias de Palma Guillén, declarándose preocupada por lo que llama supersticiones asiáticas de ella. Le molestan las actitudes occidentales en esas discusiones, haciendo caricatura con la imagen de un faquir sucio sentado en la calle, y argumenta, comilla, el fanatismo es la mayor potencia de este mundo. Palma, que ha enseñado filosofía, no quiere respetar esa fe asiática, ni aun cuando en Schopenhauer la ve filtrada visiblemente, y sobre todo en Spinoza, a quien admira tanto. Creo que Gabriela Mistral amó la palabra Asia. Los poetas suelen amar las palabras, más allá de todos los significados anotados y transportados. Se sintió atrapada por ella y la fue haciendo suya, una dermis muy íntima. Entonces ya estaba con ella en la poesía. En un poema largo,
19 estrofas irregulares llamado Isabel, tú estás en la isla ardiente, vuelve a aparecer su bendita palabra asociada a un momento de felicidad. Leo estos versos. Leyendo a la orilla del mar blanquecino de vapor, que a veces parece una fábula, a los Sakuntala y a los Salomones, me crees que somos otra vez el Asia. Por el cinamomo y los cafetales, y el árbol del pan y la valeriana, y a pesar de Roosevelt, que en inglés decreta, y a pesar de tanta soberbia americana. Es un poema celebratorio de la isla de Puerto Rico, edénica por su naturaleza, donde Mistral se reencuentra en ese lugar con lo que ha sido una perpetua añoranza, el idioma del Elqui, campesino, muy de su Indoamérica, recuperando entonces el paraíso perdido. Gracias. Y desde esa llama que identificabas con tanta claridad, Gabriela Mistral, y que nos la recuerdas ahora, sobre todo aludiendo a la cultura china y japonesa, voy a referirme en un contexto general primero a los aportes de la cultura Nikkei a la literatura peruana, pero sobre todo centrándome en un libro en particular de la escritora Nikkei, editora, y bueno, después voy a detallar mucho su trabajo y promotora de la cultura Nikkei, pero ella dice fundamentalmente okinawense, Doris Moromisato Miyasato, con su libro Diario de la Mujer Esponja, ¿cierto?, que en Perú les decían y todavía les dicen ponja, cada vez menos a cualquier persona que tenga rasgos asiáticos, los presumen muchas veces japoneses, siendo de otros países y lugares de ese continente. Me topé en este proceso con un artículo bellísimo y de ahí tomé, parafraseé parte del título. Es el mismo mar y es otra la orilla. Pensando, ¿cierto?, en todas las diásporas y en los que estos procesos de desplazamiento, no solo humanos, sino que de lenguaje, de palabras, de imaginarios y de generaciones, significa también desde el sentido de sembrar, ¿verdad? La literatura Nikkei ha efectuado aportes significativos al panorama literario en Perú, pero no solo en Perú, sabemos que en Brasil, en Paraguay, en Bolivia también, pero en este caso me voy a focalizar desde Perú, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la identidad, la cultura y la historia peruana. Escritores como José Watanabe, Augusto Higa, Fernando Iwasaki y Doris Moromisato han contribuido a enriquecer la literatura peruana con narrativas que reflejan la experiencia de los Nikkei. Los autores y autoras han abordado la discriminación que ha sufrido la comunidad, así como las experiencias migratorias, representaciones familiares, diálogos identitarios con el territorio, el género, lo transfronterizo, entre otros. Es cierto, ser Nikkei significa ser un emigrante del Japón al otro lado del Océano Pacífico, un océano que nos toca de orilla a orilla. Nace inmediatamente de un quiebre, un conflicto con la identidad. Para los primeros inmigrantes es el resultado de transformarse de japoneses a extranjeros. Nikkei o Nikkeijin vendría a ser algo así como una aproximación a japonés de ultramar. Pero ¿qué pasa con estas personas y con todas sus experiencias y la incorporación o la mantención de las tradiciones, la aculturación, la transculturización?
Es una respuesta al impacto que significa dejar no solo el país de origen, sino que también la familia, la cultura, las historias, los ancestros y ancestras. Para esta primera generación, las primeras nociones del concepto Nikkei se transforman en el único canal de conexión con el Japón. Por eso, serlo también significa una doble naturaleza de preservar y continuar con los legados tradicionales. ¿Por qué también se reconoce tanto dentro de los países donde hay personas Nikkei y que trabajan y difunden la cultura desde ese lugar? Se reconoce como más fuerte la presencia y el aporte, no solo a la literatura, sino que al arte en general, en este caso en Perú. Se problematizan búsquedas lo que se pone en valor, imaginarios familiares, seguir las tradiciones o incorporar nuevas, las palabras, representaciones de la belleza, los significantes y los significados, las resistencias a aprender un nuevo idioma, a olvidar el que se necesita seguir expresando. Esa relación entre la palabra de lo que se va a hablar fuera del hogar y el idioma que se va a tratar de conservar dentro de la casa. El arquitecto Hafu Hintaira se plantea la pregunta, bueno, ¿vamos a hablar entonces de doble nacionalidad o vamos a hablar de estar a la mitad? Desde mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, la presencia y relevancia de la población de Asia Oriental en América Latina fue invisibilizada, cuando no abiertamente discriminada y estereotipada en sus producciones culturales. Durante este periodo, la representación de personajes provenientes de esa región y sus descendientes en la literatura y en otras expresiones artísticas fue escasa y tuvo una perspectiva orientalista y exotizante. Sin embargo, desde la última década del siglo pasado, en un contexto de reconocimiento desde el multiculturalismo o también desde un enfoque pluricultural, surgieron escritores y artistas latinoamericanos y latinoamericanas con ascendencia asiática y asiáticos residentes en América Latina que narran desde estas nuevas perspectivas y cruces. ¿Por qué focalizarme en Doris Moromisato Miyasato? O Midori, que es su nombre, pero que terminó españolizándose como Doris. Reconocida por la comunidad Nikkei del Perú, premiada este año teniendo muchos otros referentes, ¿cierto?, de escritores Nikkei, pero varones. En este caso, ella ha logrado luchar también ahí contra las tensiones patriarcales y visibilizar su obra, pero también visibilizar a las mujeres Nikkei, por lo menos de 3 generaciones, dentro de su producción, me refiero literaria. Y como escritora y promotora de cultura okinawense, haciendo esas diferencias entre Okinawa y Japón y Sudamérica. En segundo lugar, porque dentro de los aportes de las culturas asiáticas a Latinoamérica y en este caso en el país hermano de Perú, ella ha difundido, como decía, permanentemente la cultura okinawense desde no solo su escritura, un libro de crónicas de mujeres Nikkei, al que me voy a referir, al Diario de la Mujer Esponja, sino que también desde el que ha liderado ferias internacionales del libro, trabajó para la Cámara del Libro en Perú por 11 años y en todas esas actividades también de gestión y difusión y también en su labor como editora ha estado promoviendo y difundiendo un diálogo, en este caso desde la cultura Nikkei, un diálogo situado pero también con otras interseccionalidades y en este caso desde el género. En tercer lugar, porque se autorreconoce como feminista y además de ser una destacada escritora, es la directora de el Encuentro Latinoamericano de Escritoras L. Doris Moromisato nació en Chambala, una villa agrícola cerca a Lima, donde se establecieron distintas familias okinawenses. Es hija de inmigrantes japoneses de la prefectura de Okinawa, como dije, padre y madre japoneses,
ya fallecidos, y es la menor de 11 hermanos y hermanas. Graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Marcos, ha publicado diversos libros, ensayos, poemarios, cuentos, crónicas, los cuales están incluidos también en diversas antologías traducidas al inglés, francés, japonés, alemán, rumano y finés. Como estudiosa de la presencia japonesa en Perú, en el año 99, su investigación Construcción de la feminidad y la masculinidad en la comunidad japonesa en Perú fue becada por la Fundación Japón y la International Nikkei Research Project y publicada en 2002 por la Universidad de Stanford. En 2006 publica en coautoría con Juan Shimabukuro Inami el libro Okinawa, un siglo en el Perú. Por toda esa labor, en 2006 la prefectura de Okinawa la nombra embajadora de buena voluntad, ha sido directora cultural de la Cámara Peruana, eso lo mencioné, y se declara ecologista, feminista y budista. Agregar también que junto a otras escritoras, a fines de los 80, y en un país que aún no tiene un respaldo, todavía un paraguas mínimo de leyes hacia las disidencias sexuales, también generaron un colectivo lébico-feminista a fines de los 90. En una entrevista, Doris Moromisato Miyasato se refiere a la tensión de situarse como Nikkei en Perú. Dice que esta fusión de japoneses con peruanos no se ha producido realmente, sigue en tensión permanente, porque teniendo la mentalidad de inmigrantes, aún hoy somos sus descendientes, nosotros, nosotras, seguimos sintiendo esa lógica de los sobrevivientes. Por eso tenemos nociones fuertes, dice, de superar adversidades, de una constancia, de la solidaridad entre los Nikkei. Por una parte dice que eso ella reconoce que es positivo, por otra parte no es tanto, o en todo caso es así, no es ni bueno ni malo. Y pienso que por eso no se ha producido finalmente esta incorporación o esta disminución en el racismo y la xenofobia, que era más marcada en el siglo XX que ahora en el XXI, reconoce. ¿Cómo se piensa uno y se sigue situando una como inmigrante, aunque naciste en ese país, pero por tu fenotipo permanentemente te señalan desde una afuera o desde estar en la otra orilla? ¿Y qué se hace si no se quiere volver o regresar, en este caso, a la orilla donde te dicen que perteneces? Como decíamos en la pregunta delante, la mitad o la dualidad. Lo gracioso es que ya no vamos a volver, porque con el fenómeno, con este fenómeno cultural de estar afuera y ya no ser reconocidos tampoco como japoneses, con la experiencia del traslado masivo de peruanos y peruanas trabajando también en Japón, nos dimos con la verdadera verdad. No somos de Japón, somos de Perú, y en Perú a veces se nos quiere, a veces no se nos quiere, y tenemos que convivir con ello. Esta palabra denostando permanentemente a quien tuviera rasgos asiáticos, no necesariamente siendo japoneses, pudiendo ser también chinos o de otras nacionalidades, escribe el Diario de la Mujer Esponja, donde se cuestiona permanentemente el qué significa, en qué lugar se está, pero también donde desarrolla, y desde las decisiones también del trabajo de portada y de edición, desarrolla una postura política. Lo publicó y siempre ha trabajado Doris Moromisato también con los colectivos que han estado vinculados a la organización Flora Tristán, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, atravesando un diálogo y una conversación que está mucho más presente en la obra de Watanabe, de otras nociones para mirar la vida y la muerte, por ejemplo. ¿Qué significa ser mujer en una relación como mujer trabajadora, mujer madre, mujer hija? ¿Qué significa reconocerse mujer amando a otra mujer, dentro también de la cultura Nikkei?
Y me gustaría leerles, para aperturar quizás a más preguntas, un poema acá que se llama La mujer esponja y que parte con la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Un punto bajo la luna, una despensa de su luz, y la luna un punto verde, atrapado en el diminuto punto que soy yo, su inmensidad en mis pupilas, su nocturna y anciana caminata, la curva de su vientre atrapada en mí, la luna soy yo, criatura que estira sus patas bajo la luna, glándulas, salivas, metacarpos, atraviesan la noche, costras, paranoias, bilis, ganglios, obsesiones, bruma, sostienen la leyenda. ¿Qué soy? Pregunto a una hoja del hibiscus, 25 millones y no hay lugar para mí. Mi bisabuelo no peleó por el salitre, mi abuela no enterró sus huesos aquí. Ovarios, verborrea, la cicatriz de una tuberculosis en el antiguo mapa de mis pulmones, caries, laberintos, diástoles, desolaciones. ¿Quién soy?, me pregunto. La luna brilla en la hoja del hibiscus. Ah, la luna. Tú no dudas, le digo, tú no te amilanas. Cada noche despiertas y ruedas la anciana ruta de tus patas. ¿Qué soy? Arterias, rutina, salmonelas, prejuicios. Arranco la hoja del hibiscus, guardo la luna en mi bolsillo, guárdome con ella otra noche. Ese y muchos otros poemas nos van dando cuenta de esta tensión que, aunque hay más referentes y se sigue difundiendo y valorando los aportes de la cultura Nikkei, y en este caso de tradiciones japonesas en el Perú, aún se enfrentan una serie de condiciones simbólicas y de violencias cotidianas que tensionan estas formas de habitar y ocupar sobre todo el espacio público. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, pero me voy a alejar un poquito de Asia. En una traducción, o más bien versión que hice del poeta sufí Halash, que es un místico, claro, pero es del siglo XIX, perdón, del siglo IX, bueno, después de Cristo, claro. Quiero empezar porque voy a hablar un poco de mística con la cita de un libro de Luce López Baral que se llama Asedios a lo indecible, porque de eso un poco se trata esta lectura. Ningún místico ha podido asegurar al mundo, más allá de toda duda, que ha visto la realidad última, está con mayúscula, cara a cara. No importa cuán persuasivo sea el símbolo o la imagen literaria bajo la cual haya logrado objetivar su experiencia. Pero los informes que nos han ido ofreciendo los contemplativos extáticos a través de los siglos y de las culturas más diversas han sido dados, como recuerda Evelyn Underhill, que es otra estudiosa, con una extraña nota de certeza y de buena fe, y de alguna manera nos convencen que han alcanzado unos niveles de conciencia excepcionales, en los cuales han experimentado la transformación jubilosa en lo que los filósofos llaman el absoluto y los espirituales Dios. Aún a pesar de que la experiencia es insondable para la razón humana y trascendente para las capacidades expresivas del lenguaje, los místicos nos aseguran gozosamente una y otra vez
que han participado de manera directa del amor abismal, que articula el sentido trascendente del universo. El objeto último del anhelo del hombre, lo único que puede satisfacer su instinto por el todo, su pasión por la verdad, ambas con mayúscula. La certeza de la unidad armonizante que subyace en la multiplicidad de lo creado no es, sin embargo, susceptible de verificación científica o racional. Para colmo, el místico que logra establecer esta relación consciente con el absoluto se encuentra ante otro escollo comunicativo, insalvable. Sabe que la trascendencia lo sobrepasa y a la vez lo incluye, que el contemplador se convierte en lo contemplado y participa, sorprendentemente, de su esencia infinita. Oh, cuánto è corto il dire, gemía Dante en el canto 33 de su Paraíso, aceptando que le era imposible decir algo de aquel amor que movía el sol y las demás estrellas. Y opta por terminar apresuradamente su comedia para quedar a solas con la experiencia abismal. El súbito silencio en el que se ensimisma el poeta florentino es elocuente. La soledad del místico, como decía conmovida María Zambrano, y cito, una soledad sin compañía posible, una soledad sin poros, una soledad incomunicable que hace que la vida le sepa a cenizas. Muchos estáticos auténticos han acometido, sin embargo, la empresa imposible de intentar darnos alguna noticia del trance inenarrable que les ha sobrevenido, sometidos al inicio a la angustia de saber que no les será posible jamás dar cuenta de lo que de veras les ha acontecido, porque es de suyo ininteligible y por lo tanto incomunicable. Entreveran su literatura de referencias enigmáticas como el todo y la nada, la inmensidad del vacío, la oscuridad total o la luz increada, o el oscuro o la música callada. Lo único que estos espirituales extáticos logran compartir con el lector es su propio sentido del aturdimiento y su asombro irremediable. Esto para iniciar, porque voy a hablar de mística. En realidad este libro se llama Asedios a lo indecible y es sobre San Juan de la Cruz, se llama San Juan de la Cruz, canta al éxtasis transformantes. Sin embargo, lo que yo traduje o versioné son los poemas de un místico árabe. Y están escritos en árabe a pesar de que él era iraní, pero los místicos en realidad son creyentes. Yo por mucho que me acerque a la mística en este sentido y que admire esta búsqueda, que es por lo demás la misma que tenemos los poetas, las poetas, buscar. El lenguaje nos queda corto. Acudimos a subterfugios, a opuestos, tal como decía Luce López, impensables. El sol de medianoche, por ejemplo. Pero esa búsqueda de aquello que sabemos que las palabras nos quedan cortas, que hay mucho más en estos ámbitos de lo que no se dice a lo que se puede expresar con palabras. Por ejemplo, cada uno de ustedes que están acá están pensando algo que si yo quisiera recoger, de repente no podría. Bueno, estos místicos, como le digo yo, no soy mística, tendría que creer para hacer eso. Y no creo ni no creo, soy agnóstica, pero sí encuentro maravilloso lo que han hecho estos místicos, estos poetas de la profundidad.
y tomé al más loco de todos, que es Halash, porque les voy a leer algunos poemas porque son increíbles, y es un amor infinito por Dios, por Alá en este caso, y que para nosotros es como difícil llegar a esos éxtasis, ahora menos que nunca. Tal como decía Gabriela Mistral, afortunadamente mi curiosidad por las religiones monoteístas, porque en eso nos desenvolvemos nosotros, y las guerras y tantas cosas. Entonces son muy interesantes las religiones monoteístas, especialmente para nosotros. Para los budistas no hay Dios. Bueno, en fin, no voy a profundizar en eso porque si no, no voy a hablar del que me convoca. Entonces, ¿qué pasó? Que seguí en la Universidad de Chile un diplomado de estas religiones, pero que era una muesca, digamos, de la profundidad que se puede tener. Me llevé varias sorpresas en la religión cristiana, nuestra cultura es cristiana, hay algunos católicos, qué sé yo, otros cristianos nomás, pero así hemos sido formados, más o menos. Pero después también teníamos el Islam y el judaísmo. También se me abrió un mundo al estudiar el otro aspecto que nos invade tanto, que es la Biblia. La Biblia. Las religiones del libro, ¿cierto? Y ese monoteísmo que el Islam se separa del cristianismo justamente porque encuentra que el cristianismo no es monoteísta. Esa es la gran pelea, que fue pelea de verdad, de batalla. Pero resulta que en los místicos, tanto cristianos, islámicos, o en el Islam y en el judaísmo, en el sufismo, hay momentos de unión. Estas tres religiones se apartan de la religión, de los aspectos de las religiones externas, de toda la externalidad. Ay, qué bueno, sí. Se apartan totalmente de los ritos, los místicos, ¿cierto? Acuérdense que San Juan de la Cruz fue encarcelado, y Halash, que me ha costado pronunciarlo, fue tremendamente perseguido. Pero voy a leer una cosita. ¿Por qué me acerqué yo al Islam, a este poeta? El año 2001, al inicio de este extraño siglo, tomé un diplomado de cultura árabe en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, a cargo del profesor Eugenio Chaguán. Entre los temas había un acercamiento a la mística islámica y a los poetas sufíes. Allí conocí a estos extraordinarios poetas y su lucha con el lenguaje, intentando expresar lo inefable. Cómo describir el éxtasis al que se llega por la unión de la criatura con el Creador. De este intento hemos obtenido una poesía amorosa intensa, muchas veces directa, muchas veces ambigua. El más apasionado de los autores estudiados, el que muchas veces llega al límite en su expresión, fue para mí el poeta de origen persa, Halash. Al querer indagar más sobre su obra no encontré traducciones al castellano, pero sí al francés. Intenté por todos los medios de conseguir el Diván, traducido desde el árabe por el gran estudioso francés Louis Massignon. Y traje todos los libros por lo menos para mostrarlo. Bueno, los franceses y los árabes están
bastante cerca, digamos. No estaba en las librerías de París. En cambio, me llegó un libro pequeño de bolsillo que se llama Poème Mystique, Halash, traducido y presentado por Sami Ali y publicado por la editorial Albin Michel en París en el 98. Como la presentación a su introducción al francés desde el árabe, Sami Ali escribió la poética de Halash, texto tal vez imprescindible para entender lo tantas veces inacible de esta poesía. En esta traducción conté con la ayuda invaluable de Luis Mora, mi compañero, que aunque ya no esté, sé que se enteró de que este libro por fin sale a la luz. Traducir poesía es siempre difícil. Al traductor, traductora, se le escapa mucho de sí. Es por eso que la llamo versión. Una nota a la nota. Cuando Lucho Mora, andaba por París recorriendo las librerías para obtener este libro, le contó a su amigo Raúl Ruiz de esta búsqueda infructuosa. Raúl fue a su biblioteca y sacó su ejemplar, este que les mostré, del diván de Massignón, y me lo envió, por lo que también le agradezco infinitamente. La traducción y comentarios de Massignón otorgan una perspectiva diferente, más amplia y reconocible en su intento de claridad para hacer más comprensible esta poesía. Así como el gran y hermoso trabajo de traducción y edición de Milagros Nuin y Clara Janés, publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo en Madrid a fines del 2002, y que llegó a mis manos bastante más tarde. Sin embargo, y a pesar del inmenso trabajo de esas dos traducciones, la de Massignón al francés y Janés en el programa de la Escuela de Traductores de Toledo al castellano, me ajusté a la versión de Sami Ali principalmente por estas palabras. Y ahí, ahora cito al traductor, que es árabe, y es un poeta sufí también. Cuando yo hice estos trabajos, él estaba vivo y era amigo de Raúl Ruiz. Bueno, después hablo, si es que tengo tiempo, más de esa amistad. Entonces dice Sami Ali en este librito, y eso es lo que a mí más me interesó, esta versión. Cuando el pensamiento es poesía y la poesía pensamiento, la identidad del abismo y la cima designa el doble movimiento de una obra que se crea al crear un espacio y un tiempo. De una obra o una evolución espiritual que confina a lo impensable. En este punto, que es el allá, emerge una palabra que es rebasamiento de sí y de la temporalidad histórica de sí. Allá donde la palabra se vuelve elusiva, torbellinos contradictorios que de pronto se escapan, brecha que atraviesa lo insostenible, un término árabe codificado como shat nombra todo lo excesivo, desbordamiento. La palabra en Halash, cualquiera sea el género al que pertenezca, es tan plena que se desborda. Inconmensurable se enfrenta al simple hecho de existir, abriendo el lenguaje, en el pensamiento, brechas por donde pasa otra claridad. Entonces, esto fue lo que más me atrajo a mí, porque, como les digo, nosotros luchamos contra y a favor del lenguaje, no sé. Muchos poetas lo único que aspiran es en su poesía llegar al silencio. En la música también. El silencio, imagínate, ¿cómo asir el silencio con palabras? Es lo que más quería, por ejemplo, aunque no es poeta, pero es poeta, creo yo, Clarice Lispector, que es narradora, pero para mí es la gran poeta sufí, la gran poeta. Creo que en el judaísmo, si bien entiendo, no hay místicas mujeres. No sé si ahora, pero en general no. Y para mí la mística es Clarice Lispector. Si ustedes toman especialmente La Pasión según GH. Bueno, es mi volá. Pero creo que, bueno,
muchos aspiran en realidad con la palabra llegar a lo máximo, que es el silencio. Esto lo he visto no solo en poesía abstracta o esta poesía que ahora estoy viendo mucho, que une distintos artes, no solo la pintura, la música, sino que además la escultura, y lo más increíble es que lo hacen todos juntos, la orquesta de poetas, por ejemplo, y muchas otras cosas. Entonces estamos viendo que ya nos vamos acercando a ese punto en que todo se desarma. Un poema, como decía la poeta, ay, parece que se fue. No, ¿dónde está? Claro, esos poemas que se desbordan o dibujo o bueno, eso se hace de hace tanto tiempo también, pero es ese énfasis por llegar a lo máximo que podría ser el silencio. Hay bueno, este es el maravilloso libro de Clara Janés, que también es una poeta tremenda, española, pero de ascendencia árabe también. Y hizo un trabajo maravilloso, pero yo no lo conocía. Aquí no había nada en castellano. Y este es el famoso diván de, ¿cómo se llama? Luis Massiñón, que me mandó Raúl Ruiz. Bueno, yo le había regalado el libro de Juan Luis Martínez, así que buen trueque. Hay algo también, que voy a ver si lo encuentro para leerlo, de José Ángel Valente. No sé si conocen al poeta José Ángel Valente, que está muy cerca también del misticismo. José Ángel Valente, en unas palabras que son casi un poema en prosa, advierte la angustia del poeta que se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Toca así ese límite extraño y extremo en que la palabra profiere el silencio, en que la imposibilidad de la palabra es su única posibilidad, en que la imposibilidad misma es la sola materia que hace posible el canto. Le voy a leer algo, un poquito, de... Dice lo siguiente. Mi corazón, dice Halash, tenía caprichos dispersos, y mis caprichos, desde que el ojo te ha visto, se han unido. Ahora me envidia aquel que yo envidiaba. Yo soy el maestro de otros desde que tú te has convertido en mi maestro. No me culpen en ti, amigos y enemigos, porque desconocen la gravedad de mi prueba. He dejado a la gente su acá abajo y su religión, absorbido en tu amor, oh tú, mi religión y mi acá abajo. Sería todo. Ahora sí, voy a hablar muy poco y después quizá abrir a preguntas. Podemos hablar hasta las 3, creo, porque bueno, estamos con escritoras muy geniales, así que no quería cortar ninguna. 3 hermosos aportes, muy eruditos, muy también desde su propia búsqueda, sus propias investigaciones desde la escritura. La de Elvira Hernández sorprende porque uno piensa que está totalmente en otra cosa, pero presenta este tremendo ensayo sobre Asia y que va buceando en la historia también de la obra de Mistral. Encontré muy interesante todo lo que dijo, incluso quiero leerlo en papel, pero se me ocurrió muchas cosas. Pensé en su relación con la teosofía también, pensé en su relación con José Vasconcelos y la idea de la raza cósmica que tenía él, porque ahí también habla de Asia como un crisol de civilización que va de una forma presentando un mestizaje como alternativa a Grecia, que es la cultura blanca y clásica, ¿cierto?
Así que, bueno, hay que mirar un poco la relación entre Mistral y Vasconcelos, todo eso, eso da para un libro, ¿eh? Tiene para trabajo ahí. Después, bueno, pensando en lo que dijo Margarita sobre la cultura Nikkei y en Perú en particular y también sus cruces con el género, también pensé en una conversación que tuve hace poco con la Mónica Drulli sobre el simbolismo que ocupa a veces la diáspora en la segunda generación o tercera generación, que ya no tiene necesariamente un vínculo directo a sus antepasados en el país de origen, y comienza a recurrir a símbolos, como, bueno, en el poema que leíste había luna, hibiscus, como uno comienza a recurrir a símbolos como que de una forma tan vinculada a esa cultura de origen, pero son más abstractos, así que no sé, quizás sería interesante pensar en eso. Y bueno, por último, con Soledad, bueno, también toda la tradición sufí vinculada al Islam, o sea, me pareció importante en ese aporte porque justamente habíamos conversado en el Centro de Estudios Asiáticos de que nunca tuvimos un evento sobre Islam. Y es una cultura, es una religión tan importante en Asia y nunca hicimos nada con Islam. Como uno piensa en hinduismo, uno piensa en la religión en otros sentidos y hemos hecho cosas incluso con los pueblos originarios en relación con el pueblo asiático, pero como por alguna razón el Islam quedó fuera y el sufismo como vertiente mística del Islam obviamente tiene mucho que ver con Asia, así que como acercando desde lo árabe, igual es como toca mucho los temas así de que no queda por hacer, digamos. Y bueno, como uno podría seguir hablando, como hablaba en la mañana, de la tradición de traducción indirecta con el francés desde el árabe de Luis Massignon y esos eruditos, también de la soledad, porque, bueno, hay todo el tema de la comunidad que hablamos, pero también la soledad como parte de la traducción es todo un tema que también para mí es infinito, así que bueno, pero voy a dejarlo ahí. Esos son mis pensamientos como escuchando y no tengo una pregunta en particular, no sé, primero si usted tiene alguna pregunta como para conversar un poco, si no podemos abrir al... Ya, del público, ¿hay alguna pregunta para estas escritoras? No sean tímidas. A mí me gustaría preguntar algo sobre el trabajo de la señora Elvira. Muchas gracias por el trabajo, estaba muy, muy interesante. La idea de Gabriela Mistral como incorporando su cuerpo, como en su cuerpo indígena, también está Asia, tiene que ver más bien con esa conexión cultural que tiene todo pueblo indígena latinoamericano con Asia, ¿cree usted? ¿O Gabriela Mistral se está refiriendo más bien a una relación más bien espiritual o cultural? Porque si bien no recuerdo, durante toda esa época, sobre todo cuando Gabriela Mistral estaba más activa, el orientalismo era algo muy importante, digamos. Es una manera muy importante también de trabajar, por lo menos en el área pictórica. No sé qué piensa usted. Hay un acercamiento en esa época también, más o menos después de la Primera Guerra Mundial se empieza a hablar de crear como lo que sería después las Naciones Unidas, o sea, el periodo en el cual hay una diferencia muy notoria entre más bien la cultura alemana que se desarrolla porque el problema principalmente es entre los alemanes. Mistral se va acercando a algo que después sería
una solidaridad entre los pueblos, ¿no? Que desembocaría en los derechos humanos. Pero ella, al margen de eso, tiene esa suerte de espíritu solidario, en que el ser humano es uno solo, ¿no? Eso también se siente hermanada con esa idea en Federico Mistral, ¿no? Donde las culturas tienen una riqueza espiritual que no debería ser adversaria una de otra. Ahora, eso es bien complejo porque Mistral, por un lado, absorbe ideas filosóficas, religiosas, y todo eso muchas veces tienen, aparentemente pareciera que no logran entroncar, ¿no? Pero bueno, es el esfuerzo de ella de estar en un mundo de confianza humana, ¿no? De solidaridad entre los pueblos, y donde esa riqueza de cultura y espiritualidad como que esté a disposición de todos. ¿Una pregunta? Creo que, no estoy tan segura, ahora no estoy muy segura de nada, pero creo que ella seguía a Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, que era esta señora tenía esa idea de que fuera una sola religión, por así decirlo, acercamiento. Y me da la idea que, no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento, pero era unidad. La verdad es que de eso, ¿te acuerdas que la acusaban a ella también mucho? Porque ella era cristiana, pero también, como decía Elvira, quería esa amplitud. Y no sé si ustedes han escuchado o leído algo de Madame Blavatsky. ¿No? Bueno, pero tenía esa amplitud de criterio justo en esos días. Y por ahí andaba también Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral ella era muy espiritual. Lo que más le interesaba era el espíritu. Bueno, también le interesaban otras cosas, pero era su espíritu. Eso. Quizá para ir cerrando, no sé, una pregunta. Quería preguntar, creo que sale un poco del tema de la jornada inicial, pero mencionó harto el tema de las religiones, en especial como en el islamismo. Y quería preguntar, por ejemplo, Weber dice que en Occidente las religiones salvíficas tuvieron una influencia en el capitalismo. No sé si hay como un símil en Oriente, como en algún grado la influencia de las religiones monoteístas ha tenido como alguna repercusión en el ambiente económico. Eso. Bueno, yo creo que una rama del protestantismo, absolutamente, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero el calvinismo. O sea, de ahí parte todo. De ahí parte todo. Y eso es lo que han seguido mucho. Bueno, y es lo que explica esa tremenda polaridad en los Estados Unidos. Yo le preguntaba a mi hermano que vive allá y que está así, le decía, pero este hombre está loco. No, me dice, no está loco, ellos son así. O sea, es una gran mayoría que nosotros aparentemente no la conocíamos. Pero sí, viene de ahí, creo yo.
de Nikkei? Bueno, daría Última pregunta para cerrar. ¿Ya? Me gustaría saber acerca de cómo cómo aporta la cultura Nikkei a Chile, ya que somos un país donde nos destacamos tanto con respecto a esa población. Pero, ¿qué influencias nos podrían ayudar esa cultura? Siento que tenemos un país tan cercano como Perú y Brasil, con una gran población de Nikkei. Es que acá llegaron, en términos de cantidad de población, en estos procesos de diáspora desde Japón, menos dentro de los países latinoamericanos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no haya cultura y presencia Nikkei. O sea, hay centros de estudio, hay quienes también se acercan, se autorreconocen Nikkei culturales, más que por esto de la descendencia, de la sanguinidad. Pero yo no podría referirte como autores o autoras específicos acá, pero claramente hay centros de estudio, hay centros de comunidad, donde hacer comunidad para reencontrar también, para reencontrar tradiciones y reencontrarse con el idioma, ¿ya? Porque desde el idioma también es como la forma, la revitalización lingüística, en este caso del japonés, va a posibilitar quizás de correr un poquito ese velo de haber crecido en una cultura con otro idioma. ¿Y cómo accedes a la profundidad y el pensamiento? Bueno, a través de las palabras y conociendo un idioma y su estructura desde ese lugar, pero claramente hay, y no solamente desde el manga, que es como lo que identificamos inmediatamente, hay una serie de otras disciplinas y prácticas que se transmiten. Bueno, esa es la transición perfecta. Bueno, que ya está, va a morir si no pregunta, así que ya. ¿Cómo se concilia el ideograma con la palabra occidental, digamos, con el alfabeto de nosotros? ¿Cómo lo hace Doris Moromisato en ese sentido? Yo sé que ella es peruana, pero ¿tiene algo de eso también su poesía? Yo tendría que hablar japonés o escribir en japonés para quizás responder un poco en esa traducción de significantes tan distantes como... de que nos cambian la estructura, ¿cierto?, de los grafemas a los kanjis y bueno, otra forma también de escritura y de símbolos. Desconozco cómo lo hace Doris porque todo lo que ella ha publicado está, por lo menos literariamente, en este caso, no está escrito en japonés, ¿ya? Ella habla japonés un poco, pero su escritura está en castellano y, como mencionaba, ha sido traducida a varios idiomas, dentro de ello también en japonés, pero ella no se ha autotraducido. Entonces ahí me lleva una tarea como de preguntarle si ha trabajado más en la recuperación, en este caso, de una de sus lenguas. Sus padres le hablaban, padre y madre, en japonés. Ella hacía todo el mundo y era intérprete del mundo exterior con el mundo interior, pero los hermanos mayores también hablaban más japonés que castellano. A medida que iban los hermanos más jóvenes, ellos sí hablaban fuera de la casa español y dentro de la casa tenían que hablar japonés. Había también, recuerda, en una serie, en crónicas, recuerda mucho los silencios, fundamentalmente los silencios en el espacio y lo íntimo. Ya. No sé, como buena poeta, seguramente ella conocía el trabajo de Paulo. Sí, no se escucha. Sí.
el trabajo de Pound, y hay Pound heredó un legajo importantísimo de Fenollosa, donde está justamente, él explica esa relación entre el ideograma, el pictograma, ¿no? Y el idioma inglés. Y eso es muy interesante porque él desarrolla algo en el cual prácticamente no hay vacío entre un idioma y otro. Y bueno, Pound se apoderó de eso y publicó Catay. Ya, bueno, eso es la transición perfecta, ahora sí, porque, bueno, justo ese tema de idioma y como la segunda generación no habla necesariamente el idioma, da espacio para otro lenguaje artístico, como la música, como el arte visual. De hecho, hay muchos Nikkei en este país que están haciendo proyectos musicales por lo mismo. Y bueno, nuestro próximo panel tiene que ver justamente con traducir desde lo sonoro y lo visual. Así que vamos a escuchar sobre la traducción en ese sentido. Pero bueno, quería agradecer una vez más tres maravillosas escritoras, Elvira, Soledad, Margarita, y dejar la mesa a la próxima presentación.